All right. And as we said, Shabbat Shalom, everybody. Y vamos a decir Shabbat Shalom a todos. Esta es una foto que tomé en el mar de Galilea cuando estuve ahí. Ese es el mar de Galilea. Y esta es verdaderamente una de mis porciones de Torah favoritas. Y la porción de Torah se llama Naso. ¿Y qué significa Naso? En español dice tomar, o hacer, tomar un censo. No de tomar, sino de tomar un censo. Okay. Entonces, aquí tenemos la palabra tomar un censo, o hacer una suma. Ven las letras Nun, Shin, Aleph. En algunas traducciones, ¿de qué significa tomar, hacer un censo? Contar, para contar. Pero ¿quieren saber lo que realmente significa? Miremos en Números 4, 2 a 3. Tomen censo de los descendientes de Coat entre los hijos de Leví, según sus familias, conforme a sus casas paternas, de 30 años arriba hasta los 50. Se jubilaban a los 50. Todos los que se alistaban para servir en la tienda de reunión. Es fascinante que para ir a la guerra debías tener 20 años, pero para ser sacerdote 30, un poco más maduro. Me pareció fascinante. Y tienes que tener 30 años para empezar un ministerio sacerdotal. ¿Qué edad tenía Yeshua cuando empezó su ministerio? 30 años de edad, exactamente. La palabra que se ha elegido para esta porción de Torah, Naso, o levantar, van a encontrar en cada porción de Torah que el título se repite varias veces, en lugar que solo en el título. Entonces, están viendo, ¿alguien sabe qué significa esa palabra? ¿Qué palabra es esa? Rosh. Rosh significa cabeza. Entonces estamos pensando, cuando estamos viendo, tomar un censo, contar, 1, 2, 3, 4, pero en realidad lo que Naso significa es levantar. Entonces lo que Dios está diciendo es levanta las cabezas. Cuando piensas de alguien que está triste, le levanta la cabeza o algo así. Pero significa como levantar. Entonces lo que él está haciendo está elevando el estado de los hijos de Leví, en particular los hijos de Coat. ¿Recuerdan los otros nombres de los hijos de Gershon y Merari? Pero ninguno de ellos dos eran sacerdotes. Ellos eran solamente levitas. De los coatitas, la gran mayoría de los coatitas tampoco eran sacerdotes. Eran solo los hijos de Aarón. Solo los hijos de Aarón que podían ser sacerdotes. Eso es muy importante. La gran mayoría de los levitas no eran sacerdotes, solo los hijos de Aarón. Entonces, este es el asunto. Están viendo estas 3 letras en hebreo, son el Nun, la Nun, Shin y Aleph. Entonces, no tienen vocales y no se puede entender saber cómo se pronuncia. Pero estas 3 letras, las que estamos diciendo que no sé, significa se le puede dar el sonido no sé, que significa perdón. Entonces, esto es como cuando Dios levanta su semblante hacia ti, está sonriendo y tú sabes que estás perdonado. Es la misma palabra hebrea. Eso es muy importante porque en esta porción de la Torah está la bendición sacerdotal donde Él quiere levantar tu rostro. Y ahí es cuando tú sabes que Él te ha perdonado. Eso es increíble cuando uno mira esto en una forma más profunda. En Éxodo 34:7 se recuerdan cuando Dios pone a Moisés en la roca y proclama su nombre delante de él.
dice que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y adivinen qué palabra hebrea es esa. Esa es la palabra. Así. Entonces, cuando Dios se describe a sí mismo, está hablando más de una acción, está hablando de su propio carácter. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios es un perdonador, es parte de su carácter, es quien es, fluye naturalmente de él. No es una cosa para una persona, no, ese es su carácter, esa es su naturaleza. Cuando yo estaba creciendo, yo pensaba que Dios era una gran persona mala que aventaba rayos desde el cielo, pero entonces, una de las cosas que queremos hacer es reparar el carácter de Dios en la mente de las personas. Entonces yo pienso que la gente que huye de Dios es porque no, en lugar de correr hacia Dios, es porque no conoce su naturaleza y su carácter. Entonces, cuando estás molesto con alguien, no lo puedes mirar a la cara, ¿verdad? O a los ojos. Entonces vamos a ver esta bendición sacerdotal de una forma de que cómo Dios te quiere mirar a los ojos. Miremos en Deuteronomio, capítulos 31 a verso 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. ¿A quién le gustaría que Dios les escondiera su rostro de ti? Es como que la destrucción viene, no voy a mirar. Y entonces cuando Dios esconde su rostro, nosotros estamos en problemas muy grandes. Vayamos a Números 5 al 7. El Señor les está hablando a Moisés, pero tienen que recordar que esto es justo el segundo año de deambular por el desierto. Entonces el Señor le habló a Moisés y le dijo, habla a los israelitas y dile, el hombre o la mujer que cometa cualquier de los pecados de la humanidad actualmente pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Yo pensé que querían que matar 4 toros y 3 ovejas. No, Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Tenían que confesar su pecado en ese entonces, así como lo tenemos que hacer hoy en día. Entonces confesarán los pecados que han cometido y hará una completa restitución por el año causado, añadirá un quinto o lo dará al que él perjudicó. Entonces lo que está diciendo es que tienes que hacer restitución. Si chocas un carro, el carro de alguien, no te puedes decir, oh, lo siento, te veo luego, hasta luego. Tienes que hacer restitución. Entonces encontramos que la Torah desde el principio siempre ha sido de que tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo y tienes que hacer restitución. No hay nada diferente. Lo que es asombroso y a lo mejor es impactante es de confesión y restitución parte de la ley. Si te deshaces de la ley, ya te deshaciste de confesión y restitución. Primera de Juan 3 al 4. Dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si te estás deshaciendo de la ley, no puedes decirle a nadie que ha pecado. Nadie peca si no hay ley. Hay otro verso que dice, básicamente donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, ¿cómo conversar a la persona de su pecado cuando puede volverse detrás? No estoy bajo la ley. Por eso, no es responsable de lo que haces. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, ¿qué? Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de pecados, para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos, la Torah es la palabra de Dios. ¿Quiénes han escuchado los 10 mandamientos? Pero adivinen que confesar su pecado no está en uno de los 10 mandamientos.
Una gente dice que, personas dicen que no y no van a mantener, que solamente en los 10 mandamientos. Entonces aquí ya se deshicieron de confesar. Y eso nos lleva a Números 6, 1 al 2. De nuevo el Señor le dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto nazareno, para dedicarse al Señor. Entonces la gente hacía votos nazarenos, querían ser santos, separarse, ser separados, pero el Nuevo Testamento dice mejor que no haga un voto, simplemente hazlo, porque haces una promesa. Simplemente te estás añadiendo riesgo de condena y culpabilidad. Ok, voy a hacer ayuno por 8 días. Entonces, si no lo prometo, simplemente digo, voy a hacer ayuno por 8 días y termino haciendo los 6, está bien porque no hay condena. Durante los días del voto de sus nazarenos no pasarán abajo sobre su cabeza, será santo hasta que se cumplan los días en los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, se dejará de que sea el caballo. Ok, entonces ese es Números 6:5. Entonces, eso significa que hiciste un voto nazareno, tienes que afeitarte completamente la cabeza y luego te va a crecer el pelo hasta que termine el tiempo de ese voto, de esa promesa. Entonces, miremos en Números 6, 13 al 15. Esta es la ley del nazareno. Cuando se hayan cumplido los días de un nazareato, haya terminado, él llevará la ofrenda de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor. Acá tengo una foto de lo que va a estar ofreciendo. Tiene que ofrecer un cordero de un año. Tú sabes que puedes ir a la tienda y comprar algo con un abollado y te va a costar menos, pero acá hay un cordero sin defecto, o sea que te va a costar mucho más. Tiene que ser macho también. Y luego dice, como holocausto, y una cordera de un año. Pero cuando uno hace un holocausto, no se obtiene ninguna. Esta es la ofrenda quemada, que es el holocausto. Hay que quemarla completamente, no se come absolutamente nada. Pero eso es lo que hacía. Dice, y una cordera de un año también tenían que obtener sin defecto como ofrenda del pecado, y un carnero sin defecto para ofrenda de paz, y una cesta de tortas sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite, hojaldre sin levadura untado de aceite junto con las ofrendas de cereales y libaciones. Ustedes saben que esto costaba costaba bastante. Entonces, y otra razón para no hacer un voto, porque cuesta bastante. Pero aquí hay otra cosa. Números 6:18. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza, acostará en la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y la pondrá en el fuego que arde debajo del servicio de las ofrendas de paz. Entonces te sacas el pelo y lo echas al fuego. Vayamos al Nuevo Testamento, Hechos 18. Capítulo 18, verso 18. Acá dice el Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el pelo porque había hecho un voto. ¿Qué clase de voto había hecho? Un voto nazareno. Eso se afectó la cabeza. Ahora tiene que viajar a Jerusalén para echar su cabello al fuego y hacer todo y pagar todo lo que tenía, todo el costo para adquirir todo esto. ¿Entienden? Todos entienden esto, ¿verdad? Miren lo que sucede en Hechos 21, 23, 24 cuando llega a Jerusalén. Dice, por tanto, estos son los apóstoles hablándole a Pablo. Por tanto, haz esto que te decimos. Pablo no dijo, ustedes no son mis jefes. No dijo eso.
Él se sometió tenía esa sumisión por ellos, ante ellos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate junto a ellos y paga tu gasto para que se rasuren la cabeza. Ahora tiene que pagar por 5 veces todo esto. 5 veces cada uno de estos. Entonces, Pablo no solo tenía que pagar por sus propios gastos, estos 4 tipos ya no podían pagarlos, entonces él dijo, yo quiero que tú pagues por ellos para que ellos se afeiten la cabeza. Entonces cuando empiezas una cosa, si no tenías el dinero para hacer todo eso, no podías hacer tu promesa. Y tu cabello iba a crecer más y más. Entonces, mira lo que dicen. Los apóstoles le dicen a Pablo, entonces todos van a saber que no hay verdad en las cosas que les han dicho de ti, sino que tú mismo también andas guardando la Torah. ¿Qué? Los apóstoles guardaban la Torah y le dijeron a Pablo, o sabemos que tú guardas la Torah, quiero que pagues por el voto de todas, como porque estás siguiendo la Torah. Y eso está en el Nuevo Testamento. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera. No solo se añadían, sino se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se dan cuenta que por otros 30 años el Señor murió en el año 30 DC y en el 70 DC el templo fue destruido. A esa época todos los creyentes aún hacían sacrificios durante 40 años. Habían sacerdotes haciendo los sacrificios por 40 años hasta que el templo fue destruido. Y la única razón por la que no se hace hoy es porque no hay templo. Algo para pensar. Ahora, vamos a repasar la bendición sacerdotal. Vamos a hablar de número de aquello. Vamos a ver el número 6, 22, 27. Entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a Aarón y sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Es algo muy bueno. Y les dirán, el Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer tu rostro sobre ti y tiene misericordia sobre ti, y el Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. Así pondré mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. Lo que es interesante es que cuando están diciendo el Señor te bendice, esto pueden haber 100,000 personas y el sacerdote levanta sus manos para bendecirlos. No sé si es diferente en traducción español o coreano o ruso, pero cuando dice cuando el Señor te bendiga es como tú individualmente, no en grupo. Entonces, esta bendición es por cada persona individual que está en el grupo, no es una bendición cooperativa. Corporal. Ya. Entonces, el Señor hace la bendición. El sacerdote no te está bendiciendo. El sacerdote es como una manguera de jardín. El agua viene a través del jardín, de la manguera. Entonces, Él no dice, yo te bendigo. Él dice, Él te bendice. Es como decir, por favor, Señor, bendice a estas personas. Él dice, el Señor te bendice. Lo interesante de esta palabra bendecir, miremos en Primera de Crónicas 29:20. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor de sus padres. La palabra para bendecir es barak, pero adivinen que en Salmos 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Señor Hacedor. Adivinen qué palabra para arrodillarse es la misma palabra. Entonces, bendecir significa estás arrodillado bendiciendo al Señor. ¿Me entienden?
But here's the amazing thing about this. Pero acá viene lo Baraka asombroso, lo is más a blessing. asombroso. Barak is blessed, Baraka Baraka es is una blessing. bendición, Barak es And what blessing means, bendecir, it Baraka es means to come on bended knee, bendición. bearing gifts. Entonces se Okay? refiere, So, significa think of the traer, three venir magi when they came de to meet rodillas Jesus, trayendo and they got on regalos. bended knee Entonces and they took the acuérdense de gold, los frankincense, and tres myrrh, right? magos, Okay, los well, here's the sabios, amazing thing. los que vinieron que This prayer is trajeron, the Lord se arrodillaron bless ante el Señor, you, al which bebé means the Lord Jesús, wants to come to y you le on dio bended knee and give presentes. you a Entonces, gift. lo que significa es que también el Señor quiere venir cerca a ti de rodillas y darte un regalo. Eso es increíble. Todos tienen que ponerse de pie cuando esta bendición está hecha. Estás aquí parado y dice, el Señor te bendice. Aquí está, tu papá viene a ti, te mira a los ojos y te da un regalo. Es tu Padre Celestial. Eso es increíble. Y adivina, el Señor realmente vino, se arrodilló y nos dio cada uno de nosotros el regalo más grande para la humanidad. Él nos perdonó. Eso es increíble acerca de esta oración. Tampoco puedo dejar de pensar en Filipenses 2, 7, 8, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Entonces, cuando yo hago esta oración al final del servicio, significa que mientras ustedes están parados ahí, el creador del universo quiere bajar a tu nivel y darte un regalo. Increíble. Y se pone aún mejor. La primera frase es: el Señor te bendice. ¿Y qué más? Y que te guarde. ¿Qué significa? Que Dios te guarde. En los antiguos pastores hebreos tenía un corral de arbustos espinosos y lo ponía alrededor de las ovejas para que las ovejas fueran protegidas. Entonces se pone la puerta para proteger las ovejas de todos los depredadores que podrían llegar a ellos. Entonces, en la primera línea de esta oración es que el Señor te bendice y te guarda. Quiere decir, quiere bajar hacia ti y mirarte de ojo a ojo y quiere darte un regalo y te quiere proteger de todo depredador en tu vida. Ahora la siguiente frase, el Señor dice que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. ¿Qué significa esto? Significa que está irradiando como el sol, así cuando Él creó las luces en los cielos en Génesis. Significa que quiere mirarte a ti de ojo a ojo. Cuando pecamos, ¿qué dice cuando dice? Entonces, Él está diciendo, voy a mirar a los ojos, que te está mirando a los ojos. Entonces, ¿que queremos que Dios esconda su rostro en nosotros? No, absolutamente no. Pero dice en la segunda línea que no solo su rostro va a brillar sobre ti, sino que te va a dar misericordia, va a ser misericordioso contigo. Entonces, hay tres palabras diferentes de misericordia. Una, chesed, que significa la misericordia para todos, el justo y el injusto. Todos reciben lluvia, todo el mundo recibe el sol, la luz del sol. El siguiente es Hanan, que significa cuando el ateo y la trinchera está llorando, Dios bajará y se pondrá a su nivel y los ayudará. Esto me recuerda en el Salmo 31:9, David dice, ten misericordia de mí. Yo sé que eres misericordioso en todos, sobre todos, pero ten misericordia de mí. La palabra Hanan aquí. Entonces, pero no solo Dios quiere mirarte a la cara, sino que está dispuesto a bajar y ayudarte donde estés, donde sea que estés. En el siguiente nivel de misericordia, Raham. Raham significa útero. No puedes
Muchas personas malinterpretan Romanos cuando dice voy a tener misericordia, ¿en quién tendré misericordia? Entonces, ¿cuál misericordia está hablando? Eso es lo importante, porque la gente dice, Dios es duro. No, no es lo que está diciendo. Dios dice, yo soy misericordioso al mundo entero, lo bueno y lo malo. E incluso seré misericordioso y bajaré a ayudarte incluso a las personas que me odian. Pero es el tercero, yo adoptaré y llevaré a quien quiera yo adoptar. Esto es lo que está diciendo. Entonces, estas primeras dos líneas de la bendición sacerdotal es el Señor te bendiga y te guarde. Y quiere decir, quiere bendecirte, arrodillarse, darte un regalo, mirarte los ojos, rodearte con espinas para protegerte. El Señor va a hacer brillar su rostro sobre ti y va a estar misericordioso. Quiere básicamente que camines en la luz, mirarte en la luz de sus ojos y quiere perdonar su misericordia. Quiere perdonar y extender su misericordia. Y la siguiente línea es, el Señor levanta su rostro sobre ti y te dé paz. ¿Qué significa que el Señor levante su semblante? Si Él está levantando su semblante, ¿qué significa eso? A veces es bueno mirar a lo contrario. ¿Esta persona está levantando su semblante? No. Pero eso me recuerda primero en Romanos 5:8 dice Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Eso es Hanán. Entonces en Génesis 4:6 dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Acá está Caín con su semblante decaído. Esta oración significa cuando está caminando en la presencia de Dios, Él va a tener una sonrisa en su rostro. Él levanta su semblante. Está bien, está sonriendo. ¿Por qué? Porque quiere que sepas que has sido perdonado. ¿De qué otra manera Dios puede levantar su semblante? Estamos aquí, Dios está arriba. ¿Cómo va a levantar su semblante? Es fácil porque Él es nuestro papá, Él puede hacer lo que quiera. Entonces Dios viene y nos levanta en sus brazos como sus propios hijos. Eso para mí es increíble. Y finalmente dice para darte paz. Shalom. Eso es más que solo un aspecto externo, es una paz interna. A veces podemos tener una parte externa, pero por dentro nuestras emociones están destrozadas. Entonces quiere darnos paz, pero ¿qué clase de paz es esa? Es más que una ausencia de conflicto. Por eso que en Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se mantiene en sus corazones y mentes a través de Mesías Yeshua. ¿A quién le gusta esa clase de paz? Cuando piensas en ellos, el último acto del Mesías, antes de ascender en el conteo del Omer, le dio una bendición verbal mientras él se iba. Miremos en Lucas 24:50. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betanía y alzando sus manos los bendijo. Aquí está dando la bendición sacerdotal. Y luego dice, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, cuando aquí hay otra cosa. Cuando el sacerdote levanta sus manos para bendecir, todo el mundo tiene que mirar hacia abajo. Pero aquí el Mesías levanta sus manos para bendecirlos, pero lo primero que ve, las manos como perforadas. Inmediatamente miran hacia abajo y están viendo sus pies, ven las perforaciones. Y luego de repente empieza a subir. Entonces lo ven que se va hacia el cielo. Esa es la bendición sacerdotal que estaba siendo expresada en este momento mientras que él partió.
we're going to move on to the Haftorah. Ese es el fin de esa parte. Ahora vamos a ver la Haftorah o la porción de Torah que se alinea con esto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la historia de Sansón. Sansón. Y Sansón estaba bajo nazarita, pero no tenía opción para tener ese voto de nazareno. Entonces, esta porción de Torah es acerca de misterio. ¿Y a quién le gustan estos libros de misterio que antes leía? Nancy Drew. Estoy mostrando lo viejo que soy. Todos esos tipos de misterios. Yo los amé. Bueno, este capítulo de la Biblia debe aparece como casi un misterio. Miremos en Jueces 13:2. Había un hombre de Sora. Esto es el asunto de misterio de nombres. Y estos ángeles, este ángel que viene, ¿cuál es el nombre del ángel? Entonces, había un hombre de Sora, es importante saber, de la familia de los danitas, o sea, la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces pensamos que es Manoa, pero ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se llama su esposa? Ella se llama la mujer. Él se le llama su esposa. Nunca vemos su nombre. En Jueces 13:3, entonces el ángel del Señor se apareció a la mujer. En el verso 6, la mujer fue y le dijo a su marido. 9, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer que estaba sentada en el campo. Verso 10, la mujer corrió rápidamente y avisó a su esposo. 11, Manoa se levantó y siguió a su mujer. 13, el ángel del Señor contestó a Manoa que la mujer atienda todo lo que le dije. 41. Entonces, esto es hecho a propósito, pero la Biblia nos va a decir su nombre. Y le voy a decir su nombre en un minuto. Primero, vemos que él era un hombre de Zora. Miremos en Josué 15:21. La ciudad al extremo de la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el sur fueron, y las menciona, dice, tierra baja, y decía Zora. Zora estaba en el límite con Judá. Entonces vemos que Zora era la tribu de Dan. Su esposa era la tribu de Judá. Aquí tenemos personas de Dan y de Judá. Entonces, por eso se asociaba a Sansón con la tribu de Judá. Entonces, no solo de Dan, pero también de Judá. En Jueces 15:7-8 dice, Sansón les dijo, ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré. Sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y evitó a la hendidura de la peña de Etam. Ya, van a ver que eso es importante en un momento. Y ahora veamos el nombre de su hermana, de su madre. En la primera de Crónicas 4:1-13 dice, los hijos de Judá fueron, aquí estamos viendo los diferentes hijos de Judá. La esposa de Judá era, la esposa era de Judá. Los hijos de Judá fueron Perez, Aarón, Carmí, Uro, Sobad, Rael, Sobad fue padre de Jabat, Jahat fue padre de Jamoní, Abat. Esa fue la familia de los Zoraitas. Estos fueron los hijos de Etam. Esto lo acabamos de leer. Él está viviendo en Etam. Dice Israel Ismael. El nombre de su hermana era
That is who married Hazelel Manoah. Poni. So I have her name here in Ese Hebrew. era Okay. con quien se casó Now, Manoah. Here's what's fascinating about that. Do you know what that name means? Y lo que es fascinante in aquí es que ese Doesn't mean lo que anything in English, significa does it? ese nombre en hebreo Okay. It no significa means the nada one en otro who idioma. saw the shadow, Significa the facer la que of mira a la shadow, sombra, like a ghost or an angel. The word como un Zel, fantasma, un ángel. uh, La palabra well, you see Zel, the two lamids there also? ven That ahí las means dos letras she Lamed, saw this o dos shadow L's, twice. ya. Dice que Okay, and she ella did, vio as we la find out. sombra dos veces. And so Y Zel así lo means dice a como vamos a shadow. descubrir. Now, Entonces, let's go to Zel Judges 13, significa 3 through 5. sombra. And the angel of Jueces the Lord 3, appeared 3 to al 5. a Entonces woman. el ángel del Señor se le And he said to her, apareció Behold, a now you're la barren and brought mujer up, but you y shall le dijo, tú eres conceive and estéril, bear no a se ni son. dijo, pero vas a Now concebir y dar beware, a I luz pray un you, hijo. don't drink. She Ahora couldn't even pues, drink any wine or cuídate de strong no drink, beber not eat any unclean thing. vino ni It says, licor because you're going to y conceive no and comer bear a ninguna son, cosa inmunda no porque vas a razor shall concebir y dar come a on his luz un head, hijo. for the child No is to pasar be a navaja sobre su Nazarite to cabeza God porque el from niño the será womb. nazareo para Dios And how many desde of el you seno know, del as a madre. mother, what you eat, the Ustedes kid eats. saben que como madre lo Okay. que come el niño And so, come lo que it come la says madre here, come el niño. and he will begin to deliver Entonces, Israel out of dice the hand aquí, of the Philistines. So y él his comenzará a mother salvar a was from Israel de las Judah, manos de his los father filisteos. was Entonces su from madre de Dan. Judá, su So padre to era de her, Dan. a son Entonces was para given. ella se le dio, Okay. a ella se le dio un Now, hijo. In Judges 13:24, the En woman Jueces bore a 13, son and 24. called his name Y la mujer Samson, dio a luz and the un hijo y child le grew, puso and su the Lord nombre blessed him. Sansón. Y el niño Who creció y el knows? Señor lo Who bendijo. doesn't know what Samson's name really means? I will tell you what his ¿Quién name no means, sabe and you que el will see nombre de why he Sansón got in a lot of significa? fights. His name Y means le voy a decir sunshine. lo que significa y Hey, pues van a ver por sunshine, how qué you doing? I'll se show you metió some muchas sunshine. peleas. Su su nombre era Rayo de Sol. Rayo de Sol, ¿cómo estás? Y por eso se metía en problemas. Peleaba. Entonces, a versos... entonces la mujer vino y le dijo a su esposo. Y dice, un hombre de Dios vino, su rostro era como... Un hombre de Dios vino a mí, su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. No le pregunté dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Entonces, esta es historia acerca de misterios de nombres. En los versos 22, Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Quién es este hombre misterioso? Se le llama el ángel del Señor. Él se le llama hombre. A él se le llama Dios. Pero miren esto. En Jueces 13, 17, 22 dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero en el 17 y 18, mire, y Manoah dijo al ángel del Señor. Ángel significa en realidad mensajero de Dios. Dice, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Viendo que es secreto. Ven el misterio de los nombres aquí. Ahora vemos esta palabra que su nombre es secreto. O palí. Esa es la palabra hebrea para eso. Y aquí vemos que la palabra palí significa ¿qué? Secreto. También la palabra palí significa secreto. Entonces miremos en Salmos 139, 6. El salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Aquí tenemos el Salmo 139, 6 y la palabra en inglés o en español es maravilloso. Es la misma palabra. Esa palabra que significa secreto significa maravilloso. Entonces acá tenemos un secreto maravilloso. Entonces acabamos de ver Jueces 13, 18, tenemos
secreto maravilloso. Y si tomas la de Jueces 3, 19, dice, entonces Manoah tomó el cabrito de la ofrenda de cereal y ofreció una piedra, Señor, y el ángel hizo maravillas, y ahí está la palabra palé para maravillas, mientras que Manoah y su mujer observaban. Entonces significa un maravilloso secreto, y aquí hace cosas maravillosas, maravillosamente. Y ahora, miren lo que sucede. En Isaías 9:6, porque por un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre los hombres, se llama su nombre Pelí. Maravilloso, eso es correcto. Maravilloso, su nombre es llamado maravilloso, secreto maravilloso, Pelí. En Isaías 9:6 dice Pelí. Entonces, una vez vemos la palabra Palí y la siguiente vez vemos la palabra Palei, y en Isaías 9:6 dice, bueno, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y como hemos visto en Isaías 9:6, la letra Yud, ¿qué significa esa letra Yud? Ya no existe en la segunda palabra. La Yud significa la divinidad, porque es la primera Dios del nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh. Esto nos enseña que el niño cuyo nombre es secreto, maravilloso, renunciará a su naturaleza para nacer. ¿No es eso increíble? Por eso tomó la forma de un siervo, se hizo obediente hasta la muerte de la cruz, y eso vemos en la bendición. Y nos ponemos de pie y vamos a tener un descanso, adoración, bocaditos, y después vamos a tener las aventuras de Shaliach Shaul. Avinu Malkeinu, Padre y Señor, te doy muchas gracias por las luces que hay alrededor del mundo, que viene junto. Todo es acerca de unidad, todo es hacer Ejad, todo es ser uno. Y te doy gracias por todos aquellos de las naciones y todos los que están transmitiendo en vivo y directo, y vemos la importancia de lo que está por venir. Queremos ser una luz muy grande. Esperamos a tu reino que venga del cielo, que se haga aquí como se haga en el cielo. Y te doy muchas gracias por todos aquellos que están aquí en Estados Unidos y en alrededor del mundo, que están verdaderamente ayudándonos a llevar la luz de la Torah a todas las naciones, así como dice en tu palabra. Queremos magnificar la Torah y hacerla honorable una vez más. Por eso te agradecemos mucho en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la Torah, con la verdad de la Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, con el poder, por el poder del Espíritu Santo, y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has implantado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Okay, are you ready? Is everybody buckled in? All right, because we're going to look at the life and adventures of Shaliach Shaul. And we are currently in Corinth. Vamos a ver la vida y aventuras de Shaliach Shaul, y estamos en Corintios, donde literalmente vamos a estar en un par de meses. Entonces va a ser 1 Corintios 15. 1 Corinthians 15 is all about que se trata todo de la resurrección. 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos,
si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Entonces, aquí tenemos básicamente el Evangelio, es la buena nueva, es la resurrección. Si Yeshua no resucitó entre los muertos, no hay Evangelio. Realmente es la raíz del Evangelio, esas es las buenas nuevas. Miremos en Hechos 17, verso 22. Pablo se puso de pie en el Areópago y en Atenas, le dijo a los hombres de Atenas, ambos están en Grecia. Está diciendo aquí, dice, si lo retienen como se los ha predicado, de otro modo creyeron en vano. Y acá se ven Hechos 17, 22, están en Areópago y le dice, hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en estas cosas. Eso se le dice supersticiosos. Hechos 17, 30, 32. Por eso, antes Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. En este tiempo manda a los hombres en todos los lugares que se arrepientan por cuanto establecido un día. ¿Qué son estos días establecidos? Estos son días indicados de que está hablando. Se refiere a las fiestas. Y dice, y en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. Y cuando le oyeron mencionar de los hombres de Atenas, cuando mencionan la resurrección de los muertos, se burlaron, pero otros decían, ya. Entonces, los griegos se burlaban de la idea de que alguien podría resucitar de la muerte, de los muertos, de entre los muertos. En Mateo 22, 23 dice, aquel día que se le acercaron a Yeshua los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, dicen, o sea, no solo los griegos no creían en la resurrección, algunos de los judíos no creían en la resurrección. Entonces está en un área de gentiles que se llama Corinto, están tratando de convencerlos de que hay una resurrección. Miren, veamos lo que dice. En versos 3 y 4 dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también se refiere a los evangelios, lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No puede morir a menos de que, no puede resucitar a menos de que muera. Y dice, de acuerdo a las Escrituras, y fue sepultado, tiene que ser sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, veamos a las Escrituras para ver cuál habla de que murió por nuestro pecado, se fue sepultado y resucitaría. Encontremos eso. Ustedes podrían guiar a la gente, a las personas, al Señor solamente con el Tanakh. Porque cuando Yeshua trabajó con los discípulos, no tenía la Biblia Gideón. Entonces, ellos los convenció, ellos pudo conversarlos en el Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos conocer la Biblia suficiente como para poder conversar a las personas, no descartando el Nuevo Testamento, sino como una edición muy dulce de las Escrituras. Versículos 8 al 11. Isaías 53, 8, 11. Por medio de la opresión, el juicio fue quitado y respeto a la generación que la contará, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la tradición de mi pueblo fue herido. Se dispuso con impuso sepultura. Entonces hemos visto que murió, fue sepultado. Y con el rico y en su muerte, porque no había hecho violencia ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impuros su sepultura y con los ricos estuvo su muerte, aunque nunca hizo violencia. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará los pecados de ellos. Aquí en este verso se está viendo que iba a ser un humano que moriría, ser sepultado, y también vemos que murió por nuestros pecados.
Ahora veamos al Salmo 16, 10 y 11. El Mesías dice, pues no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el Mesías resucita otra vez, su cuerpo no decayó. Y dice, me mostrarás la senda de la vida, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias en su diestra para sirviente. Acá hay otra escritura que prueba la resurrección. Miren, Job 19, 25, 26. Él estuvo vivo hace como 4,000 años. Y dice, pero yo sé que mi Redentor vive, y eso prueba que Yeshua estaba vivo porque estuvo vivo hace más de 4,000 años atrás. Incluso dice, y al final se levantará sobre el polvo, y después que haya deshecho está mi piel. Entonces Job creía en la resurrección de los muertos. En Daniel 12:2, en la primera parte, dice, y muchos de los que mueren en el polvo de la tierra serán despertados para una vida eterna. Está hablando de aquellos que no solo viven bajo la tierra en una cama durmiendo, se refiere a personas que están muertas, enterradas y que están durmiendo y van a despertar. Y aquí vienen las malas noticias. ¿Cómo sabes que las nuevas noticias si no tienen malas noticias? Las malas noticias están en Isaías 59, 2, 4. Dice, tus iniquidades son las que te separan a ti y a tu Dios. Y sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes. Es como lo que acabamos de estudiar en la primera parte de la Torah. Porque sus manos se han contaminado con sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira y su lengua murmura maldad. No hay quien clame por justicia ni quien haya juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan facilidad. Conciben afanes y dan a luz iniquidad. ¿Qué sabemos de pecado? Si vemos en Génesis 12:20. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Entonces, Romanos 3:23, porque ¿cuántos pecados? Todos hemos pecado. Pero entonces, cuando hemos pecado en contra de Dios y hemos quedado cortos, ¿quién puede reconciliarnos con Dios? Mira lo que dice en Job 9, 32 y 33, porque está hablando acerca de Dios y dice, porque Él no es un hombre como yo para que le responda y para que juntos vengamos a juicio. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos. ¿Sabe lo que está diciendo? Aquí hay un hombre y aquí está Dios. ¿Quién puede ser el árbitro entre el hombre y Dios? Solo quien es tanto hombre y Dios que puede hacer eso. Esto está probando nuevamente la deidad de Yeshua, porque el hombre está buscando por un árbitro entre nosotros y Dios, y Yeshua estaba ahí para ser ese árbitro. Más, miremos en la primera Samuel 2, 23 a 25. Este es Elí, el sumo sacerdote, hablando. Él decía, él les preguntó, ¿por qué hacen semejantes cosas? Yo oí de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No, hijo mío, no es un buen rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz del Señor. Y entonces dice, si estás pecando en contra de otra persona, hay alguien que pueda juzgar a una persona contra una persona, pero si pecas en contra de Dios, ¿quién está ahí? Entonces necesita alguien que sea Dios y hombre para hacerlo. Vayamos a 1 Corintios 15, 5 a 6. Dice, Pablo estaba tratando de explicar la resurrección de los muertos a los corintios, pero muchos de ellos no creen en la resurrección de los muertos. Y dice, no solo eso, sino que Yeshua se apareció a Kefa o Pedro y luego a los 12. Después de eso apareció más de 500 hermanos y hermanas en una ocasión, la mayoría de las cuales siguen vivos hasta este momento.
aunque algunos ya hayan muerto. Tienes que entender, Corintios fue escrito 20 o 25 años después de la resurrección. Entonces Pablo está diciendo de que un cuarto de siglo después de la resurrección hay personas vivas que vieron a Yeshua resucitar entre los muertos. En otras palabras, vayan, hablen con ellos. Si no me quieres creer, porque yo no los vi físicamente en ese momento, hay más de 500 de eso. Hay muchos de esos 500 que aún están vivos. Vayan a hablar con ellos para ver qué tienen que decir. Y luego dicen los versos 7 al 9. Luego se apareció Jacob, o Santiago, el hermano del Señor. Luego los 2 apóstoles. El último de todos, él fue visto por mí. Pablo nunca se encontró con Yeshua en su vida, pero para él que lo viera tenía que resucitar. Tuvo que haber sido resucitado de la muerte. Dice, el último de todos, él fue visto por mí, a uno nacido en un tiempo inoportuno. Después de todo, soy el menor de los emisarios autorizados y yo soy digno de... Y no soy digno de ser llamado emisario porque perseguía a la congregación de Dios. Miremos en Hechos 22, 17, 18. Entonces, cuando volvió a Jerusalén, mientras oraba en el templo, él estaba en el templo. No estaban de casa en casa, reuniéndose. Sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, pero aquí está, cae en éxtasis, pero está en el templo. Él está en el templo donde ve a Yeshua. Dice, date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, Pablo aquí se ve que él lo vio. 1 Corintios 15, 10 al 14. En todo caso, soy lo que soy, solo por la gracia de Dios. Y luego dice, su gracia que me fue dada gratuitamente no estuvo sin un resultado significativo porque trabajé aún más diligentemente que todos ellos. Sin embargo, esto es importante, no soy yo, sino realmente la gracia de Dios obrando a través de mí. No tengo su versión aquí, pero uno de mis versos favoritos, Gálatas 2:20, dice, algunos seguro lo han memorizado. Dice, no soy yo quien vive, sino que Dios que vive a través de mí. Y eso debemos entender, de que es Dios el que vive a través de nosotros. Dice, así, y luego dice, así que realmente no importa si fui yo o ellos quienes proclamaron el mensaje, el resultado es que creíste. Ahora bien, puesto que se proclama que el ungido resucitó de entre los muertos, esto es importante. ¿Por qué algunos de ustedes que afirman que no hay resurrección entre los muertos? Entonces, si no hay resurrección de los muertos, entonces el ungido no ha resucitado. Además, si el ungido no ha resucitado, entonces nuestra proclamación no es verdadera y nuestra fe es inútil. Ahí está. Justo. Vamos a los versos 15 y 19. Continúa, dice, en tal caso, somos descubiertos como falsos testigos contra Dios porque testificamos acerca de Dios que resucitó al ungido, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitaron. Después de todo, si los muertos no resucitan, ni siquiera el ungido ha resucitado. Si esto es cierto, vuestra fe es inútil, ya que el ungido no se ha levantado de la tumba y todavía está bajo el poder de los pecados que habéis cometido. Ok, eso es muy importante. Entonces, si vamos a tener libre del pecado, primero tenemos que darnos cuenta de que Él murió y resucitó por nosotros otra vez. Entonces, en el caso de todas las personas que murieron creyendo en el ungido han perecido. Si hemos esperado en el ungido solo para esta vida, entonces somos los más miserables de todas las personas. Entonces, ¿quién es el próximo tiempo? Yo necesito un cuerpo nuevo. Me gustaría un cuerpo nuevo. Además, me gusta volar. Me encantaría volar y atravesar paredes. Otra cosa que tenemos que entender es que el concepto de recibir
recompensa, es simplemente una tontería, es una resurrección. ¿Para qué trabajaría? Muchos no trabajamos para este mundo, trabajamos por el próximo, el otro mundo, pero es absurdo si no hay otro mundo. Entonces miremos en 1 Corintios 15, 20, 26. Dice, en realidad, el ungido ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que han muerto. La muerte llegó al poder por lo que hizo un ser humano. ¿Quién fue ese? Adán. Dice, la muerte llegó al poder por lo que hizo un ser humano. Ese es Adán. Así también la resurrección de los muertos se hace cierta por la acción de un solo ser humano, que es Yeshua. Porque en Adán todas las personas mueren. Así también el ungido, todas las personas serán vivificadas. Pero en orden. Dios es un Dios de orden, pero cada uno en secuencia individual, dice. El ungido es la primicia. Luego, en su aparición, aquellos que pertenecen al ungido. ¿A quienes aquí pertenecen al ungido? Con esto viene la consumación final, cuando Él entrega el reino a Dios y Padre, después de haber destruido otro principado, autoridad y poder gobernante. Después de todo, Él debe continuar reinando hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo de ser vencido es la muerte. No puedo dejar de pensar en Malaquías cuando dice que los malvados serán cenizas bajo tus pies. Si somos parte de su cuerpo y va a poner todo bajo sus pies, entonces va a poner todo también bajo nuestros pies. Eso es muy significativo. Miremos en Salmos 8, 6. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Salmo 110.1. Salmo del Señor dijo a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado a sus pies. Esto es lo que es importante acerca de esto es quién está escribiendo esto. David. Este es en Salmos. Entonces en Salmos se está refiriendo a David, está escribiendo, David está escribiendo esto. Entonces, se supone que el Mesías es el tataranieto de su línea, de la línea de David. Entonces, si David tiene un lugar más alto sobre su tataranieto en autoridad, ¿cómo es que puede decir a David, el Señor de David, que le abre a David, dice mi Señor? No es Señor David, dice Señor David. Entonces, David está diciendo, el Señor le dice a mi Señor. Entonces, ¿cómo David, no como Yud-Heh-Vav-Heh, sino el otro Señor, puede ser su hijo si está sobre él? Solo si él es divino y preexistió. Entonces, él se convirtió en el tataranieto de David, pero él existió desde el principio. Entonces, David, que es el rey de la tribu de Judá, él le dice al Señor, mi Señor. Sabemos que el Mesías todavía no ha llegado, que es el Mesías, y que va a venir y que va a ser poderoso y eso. Por eso esto es tan poderoso, tan impresionante. Entonces, Daniel 7, 13, 14. Estaba yo mirando el visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía algo como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano Dios y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas de servir. Su dominio es dominio eterno, no se acabará y su reino no será destruido.
esto acaba con la teoría de milenistas. Definitivamente. Pero lo interesante es que vamos a ver una unidad entre todas las personas, todas las naciones y todos los idiomas. 1 Corintios 15, 33, 34. Vamos a regresar a nuestro texto. Dice a los corintios, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces tengan cuidado con quienes andan. Vuelvan a la sobriedad como justo y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para vergüenza de usted lo digo. Se está refiriendo a los que no creen en la resurrección de los muertos aquí. Y cuando dice, las malas compañías arruinan las buenas moral, otra traducción dice, mala comunicación perversa corrompe tu personalidad, tu carácter. Ustedes saben cuando Pablo... ¿cómo? El apóstol Pablo está hablando de una obra de teatro griega que sucedió 300 años más temprano y fue acerca de Zeus. Van a encontrar varias veces que el apóstol Pablo cita filósofos paganos. Entonces esto viene de una obra de teatro griega de 300 años más temprano. Y lo que la cita porque Corinto es en Grecia y todos sabiendo de lo que está hablando. No estoy diciendo que había plagiado, pero sino que como tus poetas decían, dice, porque era de conocimiento común de que provenía de esa obra griega. Entonces ahora dice, no tiene conocimiento de Dios. Miremos en Mateo 22, 29 a 32. Yeshua le respondió y les dijo a los saduceos, dice, están equivocados porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Está hablando de estas personas que querían saber, oye, ¿quién es la esposa? Y yo, ¿quién es el esposo de quién va a ser si ha tenido 5 esposos? Algo así. Entonces le dice a estos saduceos, ustedes no tienen una clave, porque la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles que están en el cielo. Pensemos por un minuto, y esto va a ofender a algunas personas. No quiero ofenderte, pero te voy a ofender. Si los ángeles no se casan, ¿eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice? Los ángeles no se casan. Significa que no tienen hijos. No hay guardería en el cielo con ángeles bebitos, ángeles bebés. No hay guardería en el infierno con bebés demonios. Entonces los nefelim que la gente está preocupada son algunos un ser angelical que vienen tienen hijos y hacen la mitad demonios y mitad humanos. Es absurdo. No se puede reproducir. Tienes que tener sangre para reproducirse. Solo los seres humanos pueden reproducirse. Los ángeles no pueden reproducirse con humanos. Espero que eso ha resolvido. Y disculpen si los ofendí. Entonces, si recuerdas, aparte de esto, en Hechos dice que Él ha hecho todas las naciones de solo una sangre. No dice sangre angelical o demoníaca, no, lo dice sangre humana. Una de las razones por la que quiero que entiendan lo que estoy diciendo es porque cuando no crees que hay humanos aquí que son mitad humanos y mitad demoníacos o algo así, ¿quién decide quién es esa persona? Podrían decir todos los judíos en el mundo, ellos son los nefelim, vamos a matarlos a todos y haremos a Dios un favor. Esto puede conducir al genocidio. Alguien que está a cargo de decir como Hitler, ¿ok? Nos hacemos todos los judíos que ellos son los nefelim. Es ridículo. Y aparte de eso, y continúa y dice, y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Que dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Él nos dice, yo era el Padre, el Dios de Abraham, yo soy el Dios, fui el Dios de Isaac. No, está hablando como que si ellos aún están vivos. Eso es lo que está diciendo. 1 Corintios 15, 35 a 41. Pero si alguien pregunta, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué tipo de cuerpo rezarán de entre los muertos? ¡Qué estúpido! Me encanta Pablo. Dice, todo lo que siembres debe morir para resucitar. Además, todo lo que siembres no es el cuerpo resucitado que está por venir, sino un grano desnudo, como el trigo o algo similar. En otras palabras, cuando se resucita, no se resucita como un grano, resucita como una gavilla de trigo. Entonces el cuerpo ha cambiado como una metamorfosis. Entonces, Dios le da el tipo de cuerpo que Él ha determinado, porque cada especie de semilla recibe su propio cuerpo individual. Lo que es asombroso, ¿saben? No todos vamos a resucitar entre los muertos de lo mismo. Somos diferentes semillas. ¿Quién sabe a lo que se refiere? Unos van a volver como trigo, otros como maíz. Y dice aquí, Dios va a dar a cada uno un cuerpo único, basado en quiénes somos y cómo vivimos. Y la composición de cada cuerpo físico no es la misma, o sea que vamos a poder vernos, distinguirnos unos de los otros. No es que todos vamos a tener el mismo cuerpo espiritual. Entonces, las personas tienen una composición física, mientras que otra es diferente para los animales, otra es diferente para los aves, otra para los peces. También hay cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, la gloria de los celestiales. Sin embargo, es distinta la comparación con el cuerpo terrestre, que es otra cosa. Hay una gloria para el sol, pero otra gloria para la luna y otra gloria para las estrellas. Cada estrella difiere de otra estrella de gloria. Eso es lo que hablamos en el libro de Malaquías. Todos nos convertiremos a través de la justicia, vamos a ser como estrellas, pero de diferente intensidad. En Daniel 12:3, verso 3. Daniel 12, verso 3. Ahí dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas por toda la eternidad. Entonces, ¿qué clase de cuerpo vamos a tener? Vivimos en Isaías 61, Dios. En gran manera me gozaré del Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestido de salvación. O sea que vamos a tener ropa también. Y me ha cubierto con manto de justicia, como a novio que ha ataviado una diadema y como una novia que se adorna con sus joyas. En Apocalipsis 18:1 dice, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el fino es los actos de justos de los santos. ¡Wow! Mientras más obras justas hacemos, más elegante tu ropa va a ser. 1 Corintios 15, 42 al 44. Es lo mismo con la justicia de los muertos a la vida. Un cuerpo físico se siembra en decadencia perecedera. Entonces el cuerpo resucita en un estado imperecedero. Entonces, si uno tiene, o sea, mejor nos aseguramos de tener un cuerpo que va a estar en muy buena forma. Se siembra en humillación, se eleva a la vida en glorioso esplendor. Está enterrando en la debilidad. Es resucitado a la vida de poder. Se entierra con la propiedad física de un cuerpo natural. Es resucitado con un cuerpo espiritual. Después de todo, si hay un cuerpo natural, también debe haber una materialidad espiritual. O sea que nuestro cuerpo va a ser más como el de Yeshua. Él resucitó de los muertos. Él pudo caminar a través de las paredes. No puedo verla ahora. Y podía viajar con la velocidad de la luz. Y hasta después de ir a Israel puedes apreciar eso. Muy bien.
Primera de Corintios 15, 45-50. Se ha escrito, el primer ser humano Adán se convirtió en un alma viviente. Es decir, tenía un cuerpo físico con vida. Por el contrario, el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Pero no es el espiritual, no es lo espiritual lo primero, sino lo natural. Luego sigue lo espiritual. El primer ser humano es de la tierra. Por eso se le llamó Adán. Adán básicamente significa hecho de tierra, hecho de polvo. El segundo es el del cielo. Como es el polvo, así son los que están hechos de polvo. Además, lo que es como es celestial, también son los que son celestiales. De la misma manera que nos hemos puesto de semejanza del ser humano hecho de polvo, vistámonos también la semejanza celestial. Entonces, si uno quiere, continúa hasta el perecedero. Entonces, tienes que salir de este cuerpo si quieres entrar al reino del Señor. Okay. Os digo esto, el cuerpo terrenal hecho carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Es imposible que lo precedero y sujeto a descomposición participe en una herencia en lo que es eterno. A mí me da pena cuando una persona muere, pero a veces digo, qué suerte que tienes. Entonces, y me imagino que la persona también está diciendo, me pena por los que se quedan, pero yo ya me voy de aquí. Dice en la primera Corintios 15, 51-55. Aquí viene. Todo este capítulo nos conduce a esto. Dice, escucha atentamente porque compartiré contigo un misterio. Así como esta mañana, misterio del nombre va a compartir un misterio. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento. Okay. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos al sonido de la última trompeta. Eso se refiere a al sonido de la última trompeta de Rosh Hashanah. Dice en día señalado que esto va a suceder. Entonces, se toca el shofar 100 veces en la fiesta de las trompetas y el último toque, que es la Haggadah, creo que es la explosión, es una trompeta, dice que sucederá en algún año en Rosh Hashanah. No estoy fijando fecha, pero estoy fijando el día. Las fiestas fueron ensayos para lo que está por venir, por eso murió en la Pascua, resucitó en los primeros frutos. Entonces, si Él cumplió las fiestas de la primavera, Él va a cumplir las fiestas del otoño. Si han escuchado la fiesta de las trompetas en el libro de Apocalipsis, van a ver que la resurrección de los muertos se llevará a cabo en Rosh Hashanah algún año. Dice, porque cuando suene la trompeta de los muertos serán resucitados a la vida incorruptible y entonces seremos transformados. ¿Se pueden imaginar cómo va a ser? Una cosa es morir y experimentarlo, pero ¿qué tal pasar por esa metamorfosis mientras estás vivos? Y luego escuchas ese shofar. ¿Se pueden imaginar que todo el mundo, el toque del shofar va a ser tan fuerte que se va a escuchar alrededor de todo el mundo? Y en Rosh Hashanah es el día de la coronación del Rey de los cielos. Así que cada año creo que en los cielos, porque el tabernáculo en 6 fue modelado según lo que estaba en el cielo, yo pienso que ellos celebraban las fiestas en el cielo, por eso celebramos las fiestas en la tierra, porque es un patrón. Cada Rosh Hashanah yo creo que los ángeles y todos los creyentes que están ahí arriba hacen el ensayo para su ceremonia de coronación en Rosh Hashanah. Entonces, en algún año, mientras se realiza la ceremonia de la coronación de Yeshua en Rosh Hashanah, estaremos aquí haciendo un ensayo y gritando y cantando alabanzas al Señor. En un instante nos uniremos al coro celestial. ¿Se pueden imaginar? Y el Señor y Dolores va a estar dirigiendo las canciones.
Y como resulta, cuando estas personas será vestido con lo imperecedero, y esta naturaleza habrá, bueno, entonces habrá realidad de, con eso este cuerpo perecedero en descomposición debe vestirse con lo imperecedero, y esta mortalidad fisicalmente limitada debe revestirse de la inmortalidad eterna delimitada. Entonces será realidad la escritura que está escrita: la muerte ha absorbido la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh, está... Oh, muerte, tu aguijón, ¿dónde está? Yo odio al enemigo. Yo quiero pisotearlo. Oseas 13:14. Lo remiré del poderoso Seol. Lo rescataré de la muerte. ¿Dónde está? Oh, tu muerte. Oh, muerte, tu espina. ¿Dónde está ese tu aguijón? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Isaías 25:7-9. Entonces sobre este monte destruiré la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, no solo los judíos, todos los pueblos. Y el velo que está puesto sobre todas las naciones destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de sus pueblos sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Se dirá aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, en Él hemos esperado, Él nos salvará. Este es el Señor, en Él hemos esperado, gocemos, alegremos en su Yeshua. Y yo pienso que va a ser lo bueno es que tenemos esperanzas, paciencia, tenemos esperanza. ¿A quién le gusta esperar en tráfico? ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar en fila por cualquier cosa? Eso es difícil. Es muy difícil que la gente espere, pero tenemos que esperar por Yeshua, ¿no es así? Zacarías 9:14. El Señor será visto sobre ellos, su flecha saldrá como relámpago. El Señor Dios tocará la corneta y avanzará con los torbellinos del sur. Ay, no pueden, pues simplemente no pueden imaginar ese día, lo emocionante que será. Y luego concluye en el capítulo 15, 56-58, dice: pues el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua, el ungido. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo del Señor no es en vano. Entonces debemos de ser inmovibles. La gente a veces se sacude por el viento. Personas que se mueven, personas que están moviendo con el viento. Tenemos que estar inamovibles. Personas inamovibles cuando creemos en la resurrección, y tenemos que dedicarnos completamente a la obra del Señor. Eso significa que no eres salvo por obra, pero Él te salvó para que te pongas a trabajar. Y si no haces trabajo, no vas a tener nada que mostrar, lo que es una cosa buena, no es bueno. Entonces, con esto dicho, nos ponemos de pie. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, ¿qué mensaje tenías para nosotros hoy? Padre, sé que muchos de nosotros estamos tristes porque nuestros seres queridos se van de la tierra, pero Padre, todos vamos a partir de esta tierra, todos vamos a tener un nuevo cuerpo. Por lo tanto, Padre, apenas no podemos esperar por la hora que Yeshua regrese, que sea en nuestra generación. Queremos aferrarnos a ti con todo lo que tenemos, te amamos y estamos contentos de que somos llamados tuyos, y no quieres bendecirnos, quieres poner quieres poner tu nombre sobre nosotros. Cuando le dijiste que dijera: Ibarrejeja Adonai verishmeja, Yaer Adonai panaveleja vichuneka, Isa Adonai panaveleja veyasen leja shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. Y te
Y quiero que oro para que todas estas personas que esta oración viene, tú vienes para cada uno individualmente con un regalo para ellos. Quieres cuidarlos, rodearlos de espinas para protegerlos, y que quieres mirar a cada uno a los ojos y quieres mostrar misericordia a cada uno, inclusive sin ser malo, porque quieres mostrar misericordia y levantar la cabeza y mirarlo a los ojos y sonriéndoles, diciéndole que los perdonas, para que tengan esa paz interna como externa. En el nombre de Yeshua, amén.